Para mí la importancia de la mujer en el arte hondureño es vital porque de hecho el arte es un reflejo de la cultura. Y si usted lo analiza, no solamente en Honduras, sino que este es un tema latinoamericano, la figura de la mujer es predominante, sobre todo en los hogares. Tenemos muchísimos hogares en los que solamente tenemos a la figura materna. Y esto pues finalmente viene a hacer que el arte destaque de una manera impresionante la figura de la mujer. Más bien sería una locura completa pensar en el arte sin tomar de primera mano el concepto, la idea, el pensamiento de esa figura que tanto exaltamos en Latinoamérica, que es precisamente la mujer. Sería un rompecabezas faltante, o mejor dicho, incompleto, si no tenemos la opinión de la mujer, no digamos en algo tan importante que es lo que rige el pensamiento y la identidad del pueblo, que es el arte. Los retos que yo he tenido, bueno, tenemos un ambiente un poquito hostil, digamos, para el tema del arte, y no solamente me refiero al arte plástico, ¿verdad? Sino que todo tipo de arte es minimizado, y no estoy hablando solamente del país, sino que en general, ¿verdad? Tenemos ese pensamiento de, ay, este niño lo que le gusta es el arte, se va a morir de hambre, debería estudiar mejor medicina, esto, lo otro. Entonces es difícil en ese sentido, y mire que no estamos hablando del hecho de ser mujer o de ser hombre, es para todas las personas que su vocación es la creatividad. Tenemos dificultades, ¿verdad?, para aceptarlo y para dar las condiciones y las plataformas para que se desarrollen completamente. Ahora, como mujer sí se enfrentan algunas cosas más. Yo no me puedo quejar del hecho de que no se me haya valorado el arte que yo trabajo, ¿verdad? Pero sí, justamente, fíjese, siempre viene el tema del papel de la mujer. Para una mujer artista es más complicado sobre todo cuando tiene también el rol de la mujer, que es de madre, de esposa, de hija. El hombre dice, ya me voy, y ya se fue. Y la mujer tiene que pensar, ¿con quién dejo los niños? ¿Qué tengo que hacer con mi mamá, con mi papá? Esto, lo otro. Es complicado como tema de vida realmente. Y esos son unos yo diría que para mí fueron las dificultades más grandes en algún momento, porque tuve familia pequeña, o sea, niños muy pequeños, responsabilidades importantes en el orden familiar, y la carrera del artista es de mucho viaje, de mucha exposición, de trabajos. Entonces había que conjugar todo eso. Yo diría que eso es lo que el ambiente, como le dije, hostil, que ahí no hay género, no hay mujer u hombre, en mi caso particular. Y la parte familiar han sido los retos que han sido más complicados como de sortear. Estudié en la universidad una carrera que no tiene que ver con el arte, que es licenciatura en mercadotecnia, aunque el mercadeo en realidad se aplica a todo, ¿verdad? Pero no era una carrera de arte. Entonces, lo que yo hice fue un riesgo calculado. Yo empecé con negocios y a la par el arte. Entonces, yo más bien el negocio financiaba el otro proyecto. Entonces, porque definitivamente había una sed, una curiosidad, un deseo, una vocación que no podía obviar, ¿verdad? Entonces estaba en ese juego. La mayoría de los artistas tiran los pinceles por dos razones, o por falta de reconocimiento o por un tema económico, ¿verdad? Siendo pues bien objetivos. Entonces yo lo que hacía es que resolvía lo económico con otra actividad, ¿verdad? Y en cuanto al reconocimiento, pues yo la verdad es que me siento súper bendecida, porque sí,
las personas donde yo he expuesto y los lugares pues han recibido muy bien mi obra. Entonces, lo que sí sucedió en muchas ocasiones es que no podía, yo tenía una frustración y lo voy a comentar. En el negocio yo trabajaba y tenía vitrinas, ¿verdad? Atendía al público y me sentaba y me ponía a pintar para luego las exposiciones, o sea, siempre tuve una vida bien ajetreada en ese sentido, pero yo sentí una frustración bien grande que yo decía, yo sé que yo no nací para estar detrás de vitrinas, era una inconformidad bien grande. Y entonces yo le diría que el tiempo que fue más difícil para mí fue que en un momento dado, y yo siempre he dicho que Dios me movió el piso y me lo movió, fue terremoto grande, porque tuve un problema con impuesto de guerra en los negocios y yo los quité, los pasé para otro lugar, pero el dicho aquel que dice que el ojo del amo engorda el ganado, pues así es. Te los pasé para otro lugar y no funcionó. Y en un momento dado vino una crisis que yo diría que era más existencial que otra cosa, porque yo dije, ¿qué hago? ¿Regreso mi actividad comercial y busco otro punto más seguro, ¿verdad?, para trabajar en eso, o me tiro de cabeza al arte? Y eso fue bien difícil de decidirlo, porque pues todos conocemos que tenemos responsabilidades, ¿verdad?, de familia, de vida, etcétera. Y fíjese que yo dije, este es el momento para tirarme 100%. Y vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Por lo menos no me voy a quedar en la vida con la duda de que si lo hacía exclusivamente, ¿qué iba a pasar? Pues qué bueno que la historia tiene un buen, un buen final, ¿verdad? O por lo menos un buen proceso, porque lo hice y lo que sucedió más bien fue que se me abrieron una cantidad de puertas. Como yo he sido una persona de mucha actividad, porque yo trabajaba, tenía los hijos, hacía lo de la pintura, exponía, viajaba, entonces de repente todo lo que yo me estaba concentrando aparte, lo concentré solamente en el arte. Y entonces me enfoqué. Y al enfocarme, pues gracias a Dios, ¿verdad? O sea, se abrieron una cantidad de puertas, de oportunidades, situaciones que antes no hubiera podido desarrollarlas, ¿verdad? Hoy sí lo estoy haciendo y como me quedé con el hábito de trabajo y el ritmo que siempre llevé, entonces lo he aplicado 100% al arte y hoy he tenido unos excelentes resultados. El desarrollo de mi carrera comienza en realidad en 1997, que fue cuando empecé a exponer ya en galerías, ¿verdad? Ya había egresado de la universidad y ese era, como le dije, yo nací ya con una tendencia a lo artístico bastante fuerte y yo tenía que decidir en ese momento si me dedicaba a mi carrera, que en aquel tiempo era un apogeo, lo del mercadeo, pero le decían a uno al trabajar, ok, usted tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida, ¿verdad? Entonces yo en ese momento dije, bueno, voy a hacer algo, lo que le decía, un riesgo calculado, voy a entrar a la parte comercial y a la parte artística a la vez, porque no podía obviar lo que siempre me ha apasionado. Entonces comencé así, en el 97 empecé a exponer. Entonces, como le conté antes, el negocio patrocinaba los viajes y hacíamos una sola mezcolanza ahí, pero funcionó, en su momento funcionó. Y pude empezar a exponer en Brasil, en Corea, todo eso yo lo hacía teniendo el negocio a la par, Nueva York, El Salvador, o sea, diferentes lugares. Y ahí empezó el perfil internacional, digamos, y la cotización en cuanto al valor de las obras, porque
En la carrera artística el currículum básicamente es bien valioso para que el artista se cotice, ¿verdad? No solamente por el hecho de haber expuesto porque eso no lo es tanto. Si usted lo analiza, usted puede poner a alguien sin nada de talento a exponer en todo el mundo y no por eso es un gran artista, ¿verdad? Pero es las experiencias vividas, el artista se hace más con una mentalidad más mundial, ¿verdad? No es, si es más global, no es aquí de pueblo, de ciudad, sino que se expande inmediatamente la mentalidad, el concepto, etcétera, y eso vale. Y en eso se invierte también, que las personas a veces no comprenden muy bien eso, pero es una inversión muy fuerte que hace uno como artista. No estamos en un país que nos estén patrocinando, hay otros países que sí lo hacen, pero este no. Entonces es una inversión que uno hace, y así fue como empecé yo el hecho de exponer, ¿verdad?, fuera del país. Gracias a Dios las obras siempre han gustado. Por ejemplo, en Corea del Sur eligieron mis trabajos para un compendio que estaban haciendo de artistas contemporáneos latinoamericanos. Entonces yo me siento pues honrada en esos casos, ¿verdad?, particulares. En el caso, por ejemplo, de la obra que se expuso en este concurso, que era literalmente una plataforma mundial, la de la ONU, a mí me llegó la invitación, no solamente me llegó a mí, llegó a los pintores de Honduras. Yo presenté mi propuesta, yo no sabía si iba a entrar, pues gracias a Dios entró, entre 40 obras a nivel mundial, y esas 40 las pusieron en una plataforma y las 10 mejores las iban a exponer en el Palacio de las Naciones Unidas. Entonces la mía, pues yo tuve el maravilloso honor de que quedaran esas 10 y se expuso ahí. Era relacionado con la pandemia también. A mí el enseñar fue motivado básicamente por las carencias que yo tuve. Cuando yo quise entrar al mundo del arte, la verdad es que yo no sabía por dónde, ¿verdad? No soy egresada de la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo. Tal vez ellos tenían un poquito más de orientación hacia dónde tenían que ir, etc. Y yo estaba bien desorientada. Sin embargo, yo siempre he dicho que la ignorancia a veces es una bendición, porque, por ejemplo, he escuchado a compañeros de mi generación, artistas, ¿verdad?, que ellos no se atrevían a ir a ciertas galerías a mostrar sus obras porque se sentían como que esas galerías eran inaccesibles o algo así. Yo, como no sabía nada de eso, yo decía, ¿qué galerías hay? En Tegucigalpa, esta, bueno, mañana voy a esta, pasado mañana a esta. Pero me funcionó porque no tenía miedo de experimentar. Sin embargo, yo no tenía orientación. Y hoy me pongo a pensar, si yo hubiera tenido todos los recursos que hay ahora, ¿cómo me hubiera desarrollado? Porque yo fui total y completamente autodidacta. Y cuando digo autodidacta, estoy hablando que estudié, y estudié de verdad, ¿verdad? Yo iba siempre que tenía oportunidad, librerías, lo que encontrara, porque no era como ahora, que uno hace un clic en internet y encuentra todo, ¿verdad? O sea, yo para usar un material tenía que leer cómo eran las instrucciones, buscar libros, no esto de los videos y de todo eso. Entonces me autoformé, pero con mucha dificultad de encontrar los recursos, era más algo experimental. Me empecé a dar cuenta de que había una necesidad real, ¿verdad?, de recibir talleres de arte, de recibir cultura, no sé, de tener ambientes propicios también, ¿verdad?, para poder desarrollarse. La satisfacción más grande que yo tengo de hacer arte es que siento que estoy cumpliendo mi propósito. Creo que el ser humano nace con una orientación.
y en ocasiones hay gente que no sabe muy bien cuál es, pero yo lo sabía desde que tuve noción de pensamiento. Yo sabía que yo tenía una beta por el lado de la creación y por la parte artística que siempre fue mi acompañante desde que tengo uso de razón. Cuando uno encuentra eso que se conjunta y que lo puede realizar y que hay gente creyendo en uno, ¿verdad? Desde los familiares, propios y extraños, ¿verdad? Entonces, no, es una maravilla. Yo paso feliz, contenta, realizada y estoy segura de algo. Yo no soy la misma artista de hace 10 años y en 10 años no voy a ser la artista que está hablando hoy y eso me emociona. Me alegra porque digo, bueno, ¿qué viene? Vienen cosas buenas, yo estoy segura de que sí. Y eso es parte de la motivación y de la alegría también de tener una carrera como esta.